Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión del componente de Ciencias Sociales y Ciudadanas. Eh, Bienvenidos a todos y todas. Y bueno, esperemos que el día de hoy nuestra sesión nos logre despejar muchas más componentes de nuestra prueba. Para quienes no me recuerdan, pues mi nombre es Diana Guataba y soy la profe que los va a estar acompañando en estas jornadas y mi compañera Laura también los va a estar acompañando. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos. Entonces, empezamos con esta tercera sesión. El día de hoy seguimos con nuestra primera competencia, que es la de pensamiento social. Recuerden que habíamos dicho que esta competencia evalúa la capacidad de los estudiantes para usar y apropiarse de categorías básicas de las ciencias sociales y el conocimiento que tienen de los principios constitucionales y del ordenamiento político colombiano. Esto, por supuesto, incluye los mecanismos constitucionales de participación. Como veíamos en las sesiones anteriores, todas las competencias están separadas en afirmaciones, ¿cierto? Que nosotros como estudiantes debemos demostrarle al ICFES que podemos cumplir con ellas. En esta sesión el objetivo va a ser trabajar en la afirmación número 2, que dice, comprende dimensiones espaciales y temporales de eventos, problemáticas y prácticas sociales. ¿Cierto? ¿De qué manera se relaciona el espacio y el tiempo con la realidad social? ¿Cierto? Con los eventos o los problemas o lo que sucede. Entonces, nos habremos preguntado cuál es la repercusión de eventos históricos globales en los hechos y problemáticas sociales de nuestro país. Pero como sabemos, Colombia pues está dentro del mundo. Entonces, todo lo que sucede aquí tiene repercusión en el resto del globo y viceversa. Todo lo que pasa en el mundo tiene alguna repercusión en lo que sucede en Colombia. ¿Cierto? ¿Cómo influyen? Esta es la otra pregunta. ¿Cómo influyen las características geográficas en las problemáticas sociales? Entonces vamos a tratar de despejar las dudas que tengamos al respecto para poder contestar estas preguntas. Listo. Chicos, súper importante que tengan en mente estas dos preguntas durante el desarrollo de la sesión, porque nos orientan muy bien, digamos que las competencias que nos evalúan en estas evidencias, ¿sí? Digamos que el objetivo es lograr relacionar esa influencia de los eventos históricos a nivel global sobre lo local, ¿sí? Y la relación que esto tiene con el espacio geográfico, que es lo que vamos a ver pues detalladamente el día de hoy. Es decir, tener en cuenta siempre la dimensión histórica y la dimensión geográfica en los hechos y las prácticas pues por las cuales nos están preguntando. Eso es. Entonces, concretamente, vamos a trabajar en tres objetivos, que son como tres evidencias que le dicen al ICFES que nosotros sí estamos cumpliendo con esa afirmación número 2. Entonces, los objetivos de esta sesión es que podamos localizar en el tiempo y en el espacio eventos históricos y prácticas sociales, ¿cierto? ¿Qué pasó antes, qué pasó después y en dónde? ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver el lugar y el tiempo con lo que sucede? Analiza las dimensiones históricas y geográficas de eventos y problemáticas sociales. ¿Cierto? Veíamos que en toda la realidad social pues influyen no solo las condiciones del espacio, sino también el devenir histórico, ¿no? ¿Cómo fue que llegamos acá? ¿Qué pasó antes para que ahorita esté pasando lo que pasa? Y relacionar problemáticas o prácticas sociales con características del espacio geográfico, ¿cierto? Entonces es de ida y de vuelta, digamos. Sí, hay una acotación, chicos, en ese primer objetivo de localizar en el tiempo y en el espacio, pues digamos que allí la sugerencia es tener clara una línea del tiempo general de los principales hechos históricos, ¿no? Y de las edades de la historia en general, con el fin de que sean capaces de relacionar como las diferentes cosmovisiones del momento con los hechos históricos de cada uno y que sean capaces de ordenar cronológicamente, ¿sí? Allí no les van a preguntar por una fecha específica, exacta, la hora, la fecha y el lugar específico por un hecho así súper puntual, pero sí les van a pedir que relacionen
ese tipo pues de convergencia de los hechos, ¿sí? Una línea, una trayectoria que ustedes deben ser capaces pues de organizar. Entonces allí la sugerencia es que ustedes tengan claro como esas diferentes etapas, esos diferentes momentos. Hoy nosotros vamos a mostrar un ejemplo que sabemos que pues que muestra como diferentes ejemplos que puede llegar a tener la prueba, pero digamos que eso sí es una tarea para ustedes y es como tener en cuenta esos hechos históricos y nacionales, por supuesto, a nivel global, en su orden cronológico. ¿Listo? Eso es. Entonces, vamos a hablar de una categoría básica en las ciencias sociales que es el espacio, ¿no? Entonces, el espacio es el lugar concreto en el que suceden los hechos históricos, ¿cierto? La realidad social no sucede en el aire, ¿cierto? Sucede en un lugar y en un momento determinado. Y todo lo que sucede, pues, está relacionado directamente con ese espacio y con ese tiempo, con ese momento, ¿no? Así que los seres humanos modifican el espacio y el espacio influye también de manera importante en los seres humanos y sus formas de organización, ¿cierto? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que esto es determinante. Aquí estamos hablando de espacio, pero también podemos hablar de territorio, ¿cierto? El territorio tiene que ver es con un significado que se le da al lugar, ¿cierto? Entonces, hablamos del territorio colombiano como ese espacio geográfico en el que se encuentra asentada, digamos, y donde vivimos todos los que pertenecemos a esta nación colombiana. Sí, así es. Básicamente el espacio es un término que hace alusión a la localización, ¿no? Como tal de un evento, de un hecho, ¿sí? Obviamente dentro pues, de la dimensión espacial. Y el territorio tiene que ver más con la relación que las personas construyen con ese espacio que habitan, ¿sí? Que vamos a ver es fundamental para comprender, pues, cómo se desarrollan los hechos sociales. Siempre, chicos, en cualquier práctica o en cualquier hecho histórico, las características geográficas, o sea, el territorio, la manera como las personas se relacionan con el medio ambiente y con el lugar que habitan, pues es determinante para saber cómo se desarrollan esos mismos hechos, ¿vale? Eso es. Listo, entonces así como pues a modo general queremos abordar el tema como tal desde los recursos, ¿sí? Eh, ambientales, naturales que se encuentran dentro de determinado territorio, ¿sí? Si ustedes recuerdan, esto es importante tenerlo presente, los primeros grupos humanos se formaron alrededor de lugares donde les permitía justamente obtener recursos, ¿sí? Tales como pues los ríos, las fuentes hídricas, las costas, porque esto facilitaba pues los cultivos, ¿sí? Al convertirlos pues en terrenos fértiles. Tenemos el caso como tal pues de Mesopotamia, ¿sí? Que es el caso pues, el primer ejemplo que encontramos, y pues a partir de allí se vienen formando las grandes civilizaciones, ¿verdad? Alrededor de justamente esos recursos que ofrecen pues determinados territorios. ¿Listo? Chicos, allí digamos que la invitación es que logremos reflexionar sobre esa dimensión geográfica en los lugares por los cuales se nos está preguntando, ¿sí? Sobre todo, digamos que en este ámbito de la globalización se nos olvida tener presente un poco la incidencia pues de los factores ambientales, ¿sí? Y no es casualidad, por ejemplo, que las grandes ciudades se hayan ubicado pues donde encontramos diferentes recursos ambientales que les proveían recursos, ¿sí? Bogotá fue ubicada ya luego en el caso pues de la colonización. Bogotá fue básicamente fundada sobre una sabana, ¿sí? Porque esto le permitía pues una ubicación eh, importante con el resto, digamos, de las rutas que se trazaban en el momento. Tampoco es una casualidad que, por ejemplo, Medellín se haya fundado sobre un valle. ¿Listo? Entonces, es como esos tipos de categorías geográficas que nosotros muchas veces pues dejamos pasar, sobre todo digamos que en estos momentos un poco sí, de mucho flujo informativo, pero sí debemos tener en cuenta para analizar ciertas situaciones. ¿Listo? Eso es. Listo. Entonces, bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de actividades, ¿sí? Como la caza, la agricultura, la pesca.
¿sí? Que básicamente pues nos permiten identificar esa relación que existe entre la cantidad de recursos y el crecimiento poblacional, ¿vale? Esto nos sirve para comprender que las problemáticas, sí, pero también las prácticas sociales están relacionadas con las características del espacio geográfico. Siempre, siempre, chicos, cualquier tipo de hecho histórico, digamos que por más local que nos parezca, tiene una relación con el espacio geográfico. ¿Listo? Eh, un ejemplo como tal, pues es los recursos naturales con los que se cuenta en el lugar, o si no, pues la ubicación para obtener esos recursos, ¿sí? Y la ubicación también en términos, pues, geopolíticos, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia, pues, digamos, en un caso de conflicto demás, dependiendo, pues, de la ubicación como tal pues, de los lugares? Listo, chicos. Entonces, teniendo en cuenta, pues, lo anterior, nosotros venimos a traer un ejemplo, ¿sí? Que trae a colación lo que hemos mencionado. Y dice, la escasez de agua potable en San Andrés es una problemática constante y preocupante. El territorio ha presentado una sobredemanda de líquido, ya que la población supera la capacidad de los cuerpos superficiales de agua dulce. Por otro lado, la ausencia de una planta desalinizadora limita las posibilidades de proveer agua potable a toda la población. ¿Cuál de las siguientes opciones es una característica geográfica que explica la escasez del agua potable en San Andrés? A, el desperdicio de líquido por parte de los habitantes de la isla. B, la contaminación de las playas y el océano. C, la escasez de fuentes naturales de agua dulce en la isla. D, el desecho inadecuado de residuos sólidos. ¿Listo? Entonces, consideren el contexto, pues tengan en cuenta lo que nos están preguntando allí y por favor escojan su opción. Todos muy de acuerdo, mira, la C, la C, la C, la C. Sí, están en lo cierto. Listo. Listo, en lo C. La mayoría. Listo, correcto, chicos, ¿vale? ¿Cuál es la clave allí? Pues ya la había mencionado previamente y es característica geográfica, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta justamente esas condiciones geográficas de la isla, nos están hablando de una isla como tal y nos están preguntando por una característica geográfica, pues que explica esa escasez de agua potable, ¿vale? Las otras opciones, si ustedes se dan cuenta, pueden ser una causa también, ¿no? Que explique esa escasez de agua potable, ¿no? El desecho inadecuado, pues, de los residuos, el desperdicio del agua, por supuesto, la escasez de fuentes, perdón, la contaminación, claro que sí, son factores que limitan como tal el recurso, pero nos están preguntando es por una característica geográfica. En este caso, pues, la única característica geográfica que nos mencionan allí es la escasez de fuentes naturales de agua dulce. ¿Listo? Entonces, súper bien. Y bueno, la clave acá era encontrar justamente lo que nos estaban allí preguntando, que es la característica geográfica del contexto. Eso es. Listo. Entonces, vemos también que, como decíamos hace un tiempo, las dimensiones históricas y geográficas están relacionadas con los eventos y las problemáticas sociales actuales. Entonces, lo que les van a preguntar, pues, es en su mayor parte sobre Colombia. Entonces, tenemos que tener en cuenta unas generalidades, ¿no es cierto? Entonces, Colombia, ¿dónde está localizada? Está localizada en la zona tropical, ¿cierto? Entre los trópicos. Eso tiene unas implicaciones directas en nuestra forma de vivir, ¿cierto? Hay otros países donde en las estaciones amanece más temprano o más tarde, aquí siempre va a ser igual, ¿cierto? Siempre va a amanecer a las 6 de la mañana o antecitos y va a atardecer a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde o despuesitos. Y eso tiene unas implicaciones de lo que podemos hacer, ¿no? Como lo que hablábamos hace un tiempo. Eso implica también que en esta zona hay una gran variedad de especies vegetales y animales y bueno, tiene todo que ver. Otra cosa que es importante es pensar que Colombia está sobre la cordillera de los Andes. Eso, como ustedes saben, pues tiene unas implicaciones directas en cómo vivimos, ¿cierto? Hay unos grupos que están en lo alto de las montañas, otros que están en la falda de la montaña,
y en cada uno de estos pues tiene unas categorías, unas características diferentes. Otra cosa muy importante de Colombia es que tiene una herencia colonial española, es decir, nuestra identidad colombiana está relacionada con, no solamente con las comunidades indígenas que estaban acá, sino con los españoles, con esa tradición española que llegó y bueno, que nos han dado, empezando por el lenguaje, ¿no? Por nuestro idioma. La Hablamos religión. español. La religión es otra cosa fundamental, la manera de asumir el derecho también, ¿no? Colombia es un sistema, tiene un sistema económico capitalista. Capitalista se refiere a que los medios de producción y de distribución son de propiedad privada, ¿cierto? Los medios de producción, ¿qué es lo que hago yo para producir bienes o dinero? ¿Cierto? Entonces el capitalismo es el que dice, esos medios de producción son de propiedad privada, digamos, no es el Estado, no es la comunidad la que es dueña de eso, sino cada uno de los individuos y tiene una libertad de empresa y se regula por la oferta y la demanda, ¿cierto? La oferta, pues todo lo que está a disposición del público y la demanda, todo aquello que las personas compran o consumen, ¿cierto? Y dependiendo de esa relación entre ambas, pues es que encontramos diferentes productos y se establecen los precios de cada uno. Sí, chicos, súper importante que reflexionemos sobre estas características que Laura nos está mencionando, porque a simple vista nos puede parecer generalidades, ¿no? O sea, Colombia está en la zona tropical, sí, o sea, quiere decir que no tenemos estaciones, pero importante pensar cuáles son las implicaciones de que no se tenga estaciones, ¿sí? Básicamente nos convierte, es la razón, ¿sí? De ser de nuestra megadiversidad, ¿sí? Significa que tenemos una tierra rica en recursos durante todo el año, ¿sí? Que digamos que en otras partes del planeta pues no se da de esa manera. Tenemos todos los pisos térmicos, ¿sí? Y eso explica la riqueza de Colombia en cuanto a sus recursos naturales, ¿sí? Tenemos alimentos todo el año y tenemos también ciertos recursos que son bastante cotizados, ¿no? Como es el caso de la minería también. Entonces, ese tipo pues de características hacen de Colombia pues una caracterización particular respecto al resto del mundo gracias a su ubicación. ¿Listo? Entonces, importante tenerlo presente, que sea sobre la cordillera de los Andes igual, ¿sí? Justamente por lo tropical, justamente por las características de su terreno, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, esto tiene una implicación directa, por ejemplo, con el conflicto armado, ¿sí? La manera en cómo se ha dado el conflicto armado en Colombia, teniendo en cuenta también cómo es el territorio colombiano, ¿sí? Si ustedes se fijan eh, en, en las regiones naturales de Colombia, casi que la mitad de Colombia es selva, ¿sí? Es rural y es selva como tal. Entonces, esto tiene unas implicaciones, obviamente, en lo social, en lo político, y nos ayuda a entender un poco, por ejemplo, el tema del conflicto, que si ustedes van a sus orígenes van a entender que se basa mucho en la cuestión de la distribución de la tierra, ¿sí? Justamente en función de sus recursos. Entonces, la idea es que tengamos presente estas generalidades, pero teniendo en cuenta esas repercusiones puntuales que tiene. ¿Listo? Lo de la herencia colonial española, que ya es más de tinte histórico, pues igual, es fundamental para entender nuestro pasado, pues como tal de las comunidades aborígenes y ese tránsito que tuvimos durante la colonia, ¿sí? El mestizaje, por ejemplo, es un proceso histórico que nos marcó como sociedad, ¿sí? Y que hoy en día pues tiene unas repercusiones fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta, ¿sí? En lo cultural, pero también en lo político, en lo social, como ya lo había mencionado Laura, ¿vale? Sí, en el chat preguntan que siempre me han enseñado que era mixta, economía mixta, y sí, digamos, es capitalista y es mixta en la medida en la que el Estado mantiene el control sobre algunos servicios públicos o algunas entidades que son públicas, pero esto no nos convierte, pues, no nos saca del capitalismo, Sí, lo que digamos. pasa es que esa es una discusión bastante
no sé, delgada, porque nuestros principios como tales son capitalistas. Lo que pasa es que, digamos que teniendo en cuenta que somos un Estado social de derecho, ¿cierto? Que es un concepto que ya vimos durante las sesiones pasadas, pues el Estado ha asumido unas responsabilidades con la ciudadanía que coinciden con ese Estado ideal, digamos, que plantea el socialismo, ¿sí? Pero de ahí a que tengamos componentes de ambos, pues digamos que plantea una discusión. Sin embargo, yo creo que la manera de resolver la duda es pues que estamos planteando un sistema, en este caso estamos haciendo alusión a un sistema enteramente económico, ¿sí? Y en este caso pues sí es capitalista, ¿sí? Pese a que obviamente el Estado tiene unas arcas públicas, ¿cierto? De donde se ejecuta presupuesto en pro de los ciudadanos. Sin embargo, pues digamos que el sistema en general está basado, es como tal, eh, en unos medios de producción privados, ¿sí? Que como ya lo indicó Laura, pues es la base como tal del capitalismo. Entonces puede que sea mixta, si se tiene en cuenta como el proceder del Estado en función de cumplir esos principios del Estado social de derecho, pero eso implica una discusión bastante grande. En general, digamos, podríamos decir que lo que se mantiene en Colombia, pues esa es una economía capitalista porque es lo que rige, digamos, el proceder de las empresas en general. Exacto, cuando hablamos de capitalistas estamos hablando de tres actores básicos, ¿no? El capitalista, es decir, el que tiene el dinero, el capital. Estamos hablando de los trabajadores, que son los que producen los bienes y servicios. Estamos hablando de unos consumidores, ¿cierto? Estos tres actores son los que determinan y los que participan en este intercambio económico. En este sentido, somos capitalistas. Vamos con un ejemplo de una pregunta relacionada con la historia. Dice, Palenque de San Basilio es un corregimiento declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad que actualmente enfrenta grandes retos socioeconómicos. Las nuevas generaciones han empezado a desplazarse hacia las ciudades en busca de oportunidades laborales. Esto implica un problema para la comunidad palenquera, pues la transmisión y conservación de su historia se ven amenazadas por la ausencia de los más jóvenes. Es importante para la comunidad de Palenque de San Basilio conservar su historia porque fue A, la organización campesina en la que se formaron los primeros grupos armados del país, B, un cabildo indígena en el que las comunidades precolombinas derrotaron a los colonos españoles, C, una colonia de criollos y españoles en la que se desarrolló la extracción del oro, D, el primer pueblo libre de América colonial en el que los descendientes africanos vivían en libertad. ¿Cuál creen ustedes que es la opción correcta? Tenemos que pensar qué sabemos, ¿no? ¿Qué es Palenque de San Basilio? ¿Qué es este corregimiento declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad? ¿Por qué? Bueno, acá veo que la mayoría opta por la D, D. Así es, así es. Palenque de San Basilio es el primer pueblo libre de América colonial. Fue el primer pueblo donde salieron los palenqueros, los descendientes africanos, y se instalaron allí, digamos, por fuera de la esclavitud, ¿no? Ya fueron los primeros descendientes africanos que fueron libres. Por eso es muy importante para nuestra historia. Sí, esa pregunta nos está preguntando, bueno, nos está evaluando la capacidad de considerar una dimensión histórica dentro de una problemática o de una situación, ¿sí? O de una práctica también. En este caso, pues nos plantean la situación de Palenque de San Basilio y esa problemática de que no, pues como que se limite, ¿no? Esa transmisión y conservación de su historia. Y a partir de allí, pues nos piden que identifiquemos como ese contexto histórico que explica la razón de ser pues de la situación, ¿vale? Vi que algunos pues alcanzaron a mencionar el B, también la opción B, un cabildo indígena, ¿vale? Pues no coincide con la población. Y otros la C, una colonia de criollos y españoles en la que se desarrolló extracción del oro. No, pues tampoco coincide como tal con la población. ¿Listo? En este caso, pues nada, creo que la opción acá es tener conocimiento de esos contextos a nivel históricos
para poder dar explicación a ese contexto que nos están preguntando, ¿listo? En este caso, pues las personas que no sabían qué había sucedido en Palenque de San Basilio o en qué consistía esta comunidad, pues difícilmente iban a acertar como tal en la respuesta. Entonces es importante como tener claras esas generalidades, ¿vale? Que nos van a servir mucho en la prueba. Sí, en la Margarita dice San Basilio de Palenque. Yo lo he escuchado de las dos formas. Realmente he visto que dicen Palenque de San Basilio y también San Basilio de Palenque. Pero es el Sí, mismo lugar. esta creo que es la, digamos, como la versión oficial, el nombre oficial, digamos, administrativo oficial del lugar, pero también se conoce como San Basilio de Palenque. Eso es. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar con, digamos, cierta caracterización del país, ¿vale? Teniendo en cuenta que es como el marco más habitual en el que se desarrolla la prueba. ¿Listo? Tener en cuenta que los eventos históricos y las prácticas sociales están determinados por su localización geográfica e histórica. ¿Listo? Entonces, por esas generalidades que ya habíamos mencionado en cuanto a lo geográfico y lo histórico, pues siempre van a incidir en nuestra historia, por supuesto, ¿sí? Pero también nos va a ayudar a explicar los hechos actuales. Entonces, eh, tenemos en cuenta, por ejemplo, que Colombia es un país latinoamericano en vía de desarrollo. ¿Listo? Esto es importante tenerlo en cuenta. A veces generalizamos, no sé, países ricos y pobres, ¿sí? Pero nos convierte en vía de desarrollo, ¿sí? Quiere decir que es un país que internacionalmente también ha asumido unos compromisos en cuanto al nivel pues de vida que tienen sus ciudadanos, ¿sí? Y que, digamos, tiene ese compromiso pues político de cumplirlo a nivel global, ¿listo? Tenemos pues un contexto importante, chicos, el conflicto armado interno, ¿sí? Como todos sabemos, pues ya se firmaron unos acuerdos de paz que en lo legal puso fin a este conflicto armado. Sin embargo, pues digamos que eso ya es entrar en debate, pero obviamente, más allá de si esto logró ser efectivo o no, pues ha repercutido en un contexto político actual y por supuesto que nos determina toda nuestra historia nacional, ¿sí? Todos nuestro contexto y nuestros hechos históricos como nación, pues digamos que tienen relación de alguna manera con ese conflicto que además tiene unas causas que se remontan incluso a la fundación como tal de la República. ¿Sí? Si ustedes miran la historia, Colombia es un país que se caracteriza por estar en conflicto desde que se formó. ¿Sí? Sí, Y el conflicto armado no empezó en la década de los 60. El siglo XIX en Colombia fue una guerra tras otra también, ¿no? exactamente, sí. Digamos que el nombre oficial de conflicto armado interno con las guerrillas de tipo comunista y demás surgen en ese momento, pero como dice Laura, hay todo un bagaje de conflictos, ¿no? Del bipartidismo, luego en cuanto al centralismo, federalismo del inicio de la República, que han repercutido, ¿sí? En la expansión de ese conflicto hasta la actualidad, ¿listo? Porque aún hoy teniendo unos acuerdos de paz, pues el conflicto sigue repercutiendo, ¿no? En una serie pues de consecuencias políticas, sociales, militares y demás, ¿sí? Entonces, importante tenerlo claro, ¿sí? Importante tener claro en qué consisten esos personajes que hicieron parte de ese conflicto armado, ¿sí? Y no dejarlo tal vez a, no sé, a la generalidad de los buenos y los malos, si estos son buenos y estos son malos, no, sino como entender también las causas y de alguna manera las razones por las que se vino a dar este conflicto entre quienes participaron. Eso es algo que, bueno, podemos ver, ahondar más adelante, pero es importante tenerlo en cuenta y no como así, es que acabó una guerra durante 60 años, sino las causas como tal de esos actores que entraron en conflicto. ¿Listo? Y allí pues no está explícito, pero yo sí sugeriría, chicos, también tener presentes esos acuerdos de paz que se intentaron antes, ¿sí? Este fue el que, digamos, se logró llegar a una firma como tal, pero antes hubo una serie de acuerdos de paz e intentos de acuerdos de paz que deben tenerse también en cuenta como para comprender esa generalidad histórica del país. ¿Listo? Por otro lado, pues algo importante para tener en cuenta, Colombia es miembro de organizaciones internacionales como la ONU,
la OCDE, la OEA, la Alianza del Pacífico y la OTAN, ¿sí? Bueno, ¿qué significan todas estas siglas que vemos allí? Básicamente son organismos multilaterales que tienen unos objetivos regionales o globales con los que Colombia se compromete, ¿sí? En estos momentos, por ejemplo, se ha traído a colación con la situación del paro y todo lo de, pues, digamos que el tratamiento a los derechos humanos que se ha hecho en Colombia ha tenido cierta lupa mundial justamente por eso, porque Colombia, al ser parte de organizaciones como estas, se ha comprometido a nivel global, ¿sí? Con una serie de regulaciones dentro de su territorio. ¿Listo? Entonces, digamos que el hecho que también haga parte pues, de estas organizaciones nos permite como eh, prever esas generalidades con las que Colombia se ha comprometido a nivel político. ¿Listo? Finalmente, pues encontramos que es por ejemplo, desde el índice que nos indica el Banco Mundial, es el segundo país con mayor índice de desigualdad en América Latina, ¿sí? Y es un hecho que, digamos, se ha venido incrementando pues con la situación pues de la pandemia y demás, y es tener también en cuenta como esa posición económica que Colombia ha tenido y tiene en este momento, ¿sí? Es Eh, importante, perdóname, es importante tener en cuenta esto porque es que eso que parece como muy, como en las palabras, ¿no? Los numeritos, eso tiene unas repercusiones en la vida cotidiana, ¿cierto? Que haya un índice tan alto de desigualdad, pues tiene unas repercusiones evidentes, incluso en las ciudades, ¿cierto? Lo mismo el conflicto armado, tiene unas repercusiones evidentes en cómo somos, en la manera en la que interpretamos nuestra realidad y buscamos darle solución, ¿no? sí, exacto. Y bueno, antes de culminar, veo que pues en el chat nos están preguntando por este concepto del tercer mundo, ¿no? El tercer mundista. Y la diferencia con en vía de desarrollo. Básicamente, pues es una diferencia como del uso de esos conceptos. Digamos que esa diferenciación entre primero y tercer mundo tiene su origen en el contexto como tal de la Guerra Fría, cuando se hacía esta división como generalizada entre Estados Unidos y la URSS, ¿no? Como en esa competencia por quién era el primero, se determinaba el primero y el segundo mundo y pues el resto, en el que estaría incluido Colombia, el tercer mundo, ¿sí? Entonces de allí como que viene esa tradición del tercer mundista y el primer mundista, pero digamos que en cuanto a marco político y sí, legal actual, pues se usa más el país en desarrollo, en vía de desarrollo, ¿sí? Justamente como por un contexto político más globalizado. ¿Vale? Entonces esa es como la diferencia pues del uso de estos términos. Pero si bien pues nos referimos al tercer mundo, creo que también puede comprenderse el uso del concepto, ¿vale? Esa es como la diferencia. Listo. Acá chicos pues quisimos traer un ejemplo de ese panorama pues como general de Colombia en el siglo XX, porque es fundamental, como ya les había mencionado, que tengan en clara esa cronología en que suceden los hechos generales, ¿sí? Ustedes saben que en la historia pues todo tiene una causalidad entre hechos, entonces es fundamental que tengamos en cuenta como esa cronología global, ¿listo? Vamos a ver pues este ejemplo del caso colombiano durante el siglo XX, pero pues también los invito a que ustedes eh, tengan en cuenta como esas mismas generalidades en el contexto pues global y latinoamericano, ¿listo? Porque justamente esos hechos también tienen una influencia en lo que sucede pues en Colombia, ¿vale? Entonces, bueno, a inicios del siglo XX tenemos la guerra de los 1000 días, ¿sí? Eh, nada, chicos, como les veníamos diciendo, justamente ese conflicto armado tiene una herencia de choque político y violento, ¿sí? Que viene pues incluso desde este momento de la historia y ha venido mutando hasta lo que recientemente conocíamos también como conflicto armado. ¿Listo? Entonces tenemos la guerra de los 1000 días, ¿no? Para iniciar pues el siglo, que sucede en 1899 que culmina básicamente como, bueno, o una de sus consecuencias es pues la separación de Panamá, ¿no? En 1903, un hecho muy relevante, chicos, para la historia de Colombia. ¿Por qué? Porque implica una transformación
territorial profunda, ¿no? No solo porque Panamá era un departamento más, no solo porque hacía de Colombia un país más grande, sino porque Panamá, pues al tener su canal, ¿no? Pues es una fuente económica y claro, por supuesto de, de diplomática y política muy valiosa, ¿no? Para el resto de los países. Entonces, básicamente se pierde una mina de oro con esa posibilidad del canal de Panamá. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los hechos históricos que marca pues la historia de Colombia, consecuencia como tal también de la guerra de los 1000 días. Tenemos luego la masacre de las bananeras, ¿sí? Importante porque marca un hito en la historia laboral de Colombia, ¿sí? ¿Qué sucede cuando, digamos, la United Fruit Company, que era una industria extranjera, ¿no? Viene y de alguna manera, no, de alguna manera no, directamente, pues violenta, ¿no? Esos derechos humanos que como tal no estaban establecidos en ese momento, no eran respetados. Entonces eso nos da un contexto, ¿no? De lo que sucedía, digamos, con digamos, ese poder que tenían los extranjeros dentro del propio territorio y la situación pues de los trabajadores o de la clase obrera en ese momento, ¿sí? Los invito para ampliar este hecho, léanse ese fragmento de 100 años de soledad en el que García Márquez nos narra qué sucede en la masacre de las bananeras, ¿sí? Bueno, que en mi caso pues me gusta mucho, parece que es muy disidente de lo que sucedió. Y bueno, continuamos con el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Que bueno, se conoce también como el Bogotazo. Súper importante tener en cuenta, chicos, este hecho. Sucede pues en el 48 porque nos parte la historia de Colombia en dos, ¿sí? Eh, Obviamente están marcados pues en ese bipartidismo violento de la época, pero es un giro histórico que agudiza esa violencia extrema en todo el territorio nacional. A pesar de que el hecho, digamos, sucede en Bogotá, ¿no? Como se denomina pues el Bogotazo por toda la ola de violencia que sucede en la ciudad, las repercusiones, digamos, más profundas vienen a darse en todas las zonas rurales del país. Bueno, y esa división tan polarizada y extrema que se da en ese momento de la historia. ¿Listo? Entonces es Y las importante. causas, ¿no? Las causas esa misma, ese mismo conflicto entre los liberales y los conservadores, digamos. Las cosas no estaban solo en Bogotá, este magnicidio pues es consecuencia también de un conflicto que se vive en todo el territorio y que es básicamente pues, representado en los dos partidos. Exacto. Como dice Laura, causa y consecuencia. ¿Listo? Porque a partir de la muerte de Gaitán es cuando la gente, o sea, que quienes confiaban, por ejemplo, en la posibilidad de que llegara a ser presidente y tenían esa fe política en el Partido Liberal, pues dijeron, no, parece que la opción política no es una opción y más adelante esto termina como dando pie a que se generen los primeros grupos campesinos armados que luego se conforman como tal en guerrillas. ¿Listo? Entonces, importantísimo tener en cuenta eso, lo que nos menciona Laura, la causa y consecuencia como tal de el Bogotazo, el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, porque justamente a partir de ahí es que se viene a generar una serie, digamos, de nuevos, sí, de nuevos contextos en ese conflicto, en esa violencia. ¿Listo? Eh, vale, bueno, tener en cuenta también que es un magnicidio que nunca se resolvió realmente, ¿no? Desde el primer momento se dijo que había sido como un homicidio voluntario por un individuo, por Roa Sierra, pero nunca se tuvo una certeza política de que hubiese sido así. Y de alguna manera esa ambigüedad sobre quién mató a Gaitán, pues resultó también agudizando el conflicto político, ¿sí? Porque de alguna manera la gente tomó distancia de ese bipartidismo, ¿sí? Justamente también por el contexto histórico que sucedía en el momento, ¿vale? Que ya lo vamos a ver también más adelante. Listo, entonces luego del Bogotazo, pues tenemos como hechos, por ejemplo, el golpe de Estado de Rojas Pinilla, tener en cuenta pues ese golpe de Estado que da
las Fuerzas Armadas, ¿no? En cabeza de Rojas Pinilla, básicamente pues basándose en el descontento social sobre el gobierno de la época y pues allí reflexionando sobre esa posibilidad política que puede tener también la intervención de una fuerza armada. ¿Listo? Tener en cuenta que eso generó una incertidumbre política muy grande en el contexto político, sobre todo porque la gente empezó a desconfiar bastante de ese bipartidismo tradicional, ¿vale? Tenemos luego el surgimiento pues de las FARC, ya como guerrilla organizada, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el 64, influenciada sobre todo por esos movimientos latinoamericanos de guerrillas, ¿sí? Que se venían dando pues en Latinoamérica, y en este caso especialmente por la Revolución Cubana. ¿Listo? Ese hecho histórico, la Revolución Cubana, pues igual, un hito histórico para el futuro de los países latinoamericanos. Entonces, importante tenerlo ahí también presente, esa influencia. ¿Listo? Y una invitación en este caso, chicos, es tener en cuenta cuáles fueron esos motivos que llevaron a la formación de esta guerrilla, ¿sí? Hoy, claro, ha pasado ya décadas desde su formación y conocemos un montón, digamos, de hechos que trajeron a colación pues el conflicto armado, pero importante ir a ese momento y cómo analizar las circunstancias que generaron esas guerrillas, sobre todo porque en su origen pues tenían un origen campesino, ¿no? Entonces tener en cuenta también, sin entrar pues a debatir de si bueno o malo, es justificable, no justificable, pero sí esas causas históricas que llevaron a ello, ¿vale? Sí, Y como bueno, que ya eso, ya lo que pensemos cada uno, pues depende del criterio individual, ¿no? La valoración que hagamos de un grupo o de otro. Pero es importante que tengamos en cuenta y que las ciencias sociales nos dan herramientas para entender que la realidad no es blanco y negro o que no surgen los hechos de la nada, sino que todo está encadenado, ¿no? Todo tiene unas causas y consecuencias y por algún, o sea, todo viene de algo, ¿no? Ya lo que cada uno piense, pues depende del criterio de cada uno y lo evaluará según la información que tenga y su propia visión, pues, de la vida. Pero es importante que aprovechemos las ciencias sociales en la medida en que nos ayuda a explicar estos hechos, ¿no? En toda su complejidad. exactamente, las causas históricas es lo que debemos conocer del contexto, ¿listo? Eh, y bueno, paralelo a ello tenemos el Frente Nacional, ¿sí? Que es un hecho importante porque justamente da cuenta de esa incertidumbre política y de alguna manera digamos, del poder popular que estaba tomando la sociedad, que era tan fuerte que el gobierno se acordó entre los dos partidos, lo que hubiese sido increíble décadas atrás cuando se daba esa violencia tan fuerte, ¿no? Entre liberales y conservadores, que si ustedes recuerdan también generó ese conflicto, pues cada uno con un brazo armado, ¿no? Los chulavitas por un lado y los cóndores, como Los pájaros. los pájaros, sí, que eran conocidos como los cóndores, los pájaros, y por el otro lado los chulavitas. ¿Listo? Entonces, imagínense el poder que estaba tomando, digamos, la gente y esa incertidumbre política que se estaba dando tan fuerte que el gobierno dijo, uy, no, vamos a prevenir y mejor hacemos un frente nacional que consistía en dividir el poder político, la presidencia, en partidos. Entonces lo que hicieron fue rotarse los periodos presidenciales entre Partido Conservador y Partido Liberal para así evitar, digamos, como esa confrontación sí, con la ciudadanía. ¿Listo? Bueno, luego de ello, pues se agudiza el conflicto armado y demás, y empiezan a surgir diferentes grupos armados de diferentes tendencias. ¿Listo? Ahí ya entra, digamos que el panorama, la división política entre la derecha y la izquierda muy fuerte, y entre uno de esos actores, pues está el M-19, ¿sí? Que viene a ser, por ejemplo, la toma del Palacio de Justicia. Ellos hicieron muchos golpes al Estado, que no son, obviamente no tuvieron la consecuencia que tuvo la toma del Palacio, pero tuvieron otras anteriores, y la toma del Palacio, pues igual, fue un hecho histórico, ¿sí? Que digamos que en la manera que se dio y como fue también mediatizado, pues fue bastante repercutido pues a nivel global,
¿vale? Pero a partir de allí también se empieza a, digamos, a plantearse las posibilidades de los acuerdos de paz y demás, lo que finalmente se viene a lograr con el M-19 años después, ¿listo? Pero pues importante tenerlo en cuenta, justamente por esas implicaciones políticas que tenía, ¿vale? Preguntarse por qué, digamos, ese modo de operar, por ejemplo, del M-19, que era mucho más urbano que rural, en relación con las FARC, por ejemplo, y las consecuencias que eso tuvo, ¿no? Como para el proceso político, por ejemplo, de quienes firmaron el acuerdo, ¿no? De quienes dejaron las armas como para optar por la vía política. Y que luego, tras ese proceso, pues se viene a dar la Constitución del 91, que allí no está, pero por supuesto, ya lo hemos mencionado en las lecciones anteriores, es fundamental, ¿vale? Tener en cuenta ese tránsito que se da con la Constitución del 91. Finalmente tenemos el de Luis Carlos Galán en el 89, y bueno, tener allí en cuenta el contexto también del conflicto que se venía dando contra el cartel de las drogas, los carteles de las drogas, especialmente con Pablo Escobar, ¿no? Ese contexto también del narcotráfico que vino a complejizar mucho más el conflicto armado interno que ya tenía Colombia, ¿vale? Y también las consecuencias políticas, por supuesto, de esos magnicidios que se dieron en esa época, ¿no? Que si había un candidato o un político, pues que hiciera cara a los narcotraficantes, pues era dado de baja. Entonces es importante tener en cuenta ese contexto también. Sí, ¿Listo? no, no solo Galán, sino acordémonos de la Unión Patriótica, ¿no? Fue un magnicidio también de un montón de personas pertenecientes a un mismo partido político y entonces, bueno, pues está en nuestra responsabilidad también analizar esos hechos, ¿no? Ver a la luz de lo que sabemos hoy, pues cuál es la incidencia de cada actor político, del narcotráfico. Sí, exactamente. Acá en el chat nos están diciendo también el caso, nos mencionan el caso también de Pizarro, de Galán, de Garzón, pues que no era Exactamente. como tal un político, pero era fundamental dentro del escenario político y pues que debido a esa confrontación con bueno, ciertos representantes, pues, como tal de lo que era el narcotráfico, de lo que era la oposición como tal a esas medidas, pues fueron dados de baja, terminaron en magnicidios. ¿Listo? Eh, y bueno, nada, tener en cuenta ese componente del narcotráfico porque viene a agudizar bastante fuerte el conflicto armado. No es como que, sí, Pablo Escobar sacaba mucha cocaína al resto del mundo, ¿sí? ¿Ya? Sino que eso complejizó pues todo nuestro contexto, ¿vale? Y bueno, teniendo en cuenta eso, pues traemos a colación otro ejemplo de pregunta y dice así, las FARC, creadas en 1964, no fueron solo un producto de la historia colombiana, sino también de lo que ocurría en el mundo. Surgen en el marco de las luchas de liberación latinoamericanas, alimentadas por la tensión política global del momento. Son una guerrilla comunista de inspiración marxista-leninista y no son las únicas organizaciones guerrilleras de corte comunista que nacen a partir de esta época. Casi en simultáneo se construye el Ejército de Liberación, se constituye, perdón, el Ejército de Liberación Nacional ELN, inspirado en la Revolución Cubana. Más tarde surge el Ejército Popular de Liberación EPL, maoísta, el M-19, más urbano, y otras guerrillas. Bueno, esto fue tomado de bbc.com, Noticias de América Latina. Y la pregunta, ¿cuál era el enfrentamiento internacional que influenciaba el surgimiento de las guerrillas comunistas en Colombia? A, la Guerra Fría, B, la Guerra del Golfo, C, la Primavera Árabe, D, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué consideran ustedes? Estamos todos súper conectados hoy, todos de acuerdo. Listo. Sí, así La igual. A, la A. La A. ¿Listo? En efecto, bueno, tener en cuenta el contexto que allí nos está dando, justamente nos están hablando de esa tensión política global del momento, ¿no? Y el surgimiento, pues, de todas estas guerrillas inspiradas por las corrientes marxistas, leninistas, es decir, por las corrientes comunistas en general,
¿vale? ¿Cuál era ese contexto global? Pues la Guerra Fría, evidentemente. ¿Listo? Ya lo había mencionado antes, era pues básicamente ese conflicto que se viene a dar en cuanto a movimientos, en cuanto a sistemas económicos entre el capitalismo y el socialismo, ¿no? Bueno, o el comunismo en general, y pues representados básicamente, ¿no? En cabeza pues de Estados Unidos y de la URSS, Aquí ¿vale? la clave más evidente que podemos tener es la fecha, ¿no? Pero preguntaban, listo, que por descarte, pero puedes explicar. Si vemos la pregunta, nos están preguntando por un enfrentamiento internacional, ¿cierto? Que tenía influencia en el surgimiento de las guerrillas. Y cuando analizamos el contexto, vemos que nos está hablando del año 1964, ¿no? Cuando comparamos esto con las opciones que tenemos, pues la guerra del Golfo fue en los 90, la primavera árabe fue en el 2011, si no estoy mal. La Segunda Guerra Mundial fue en 1945. Entonces, por fechas, si fuera solo por fechas, podemos descartar y llegar fácilmente a que el único conflicto internacional posible para responder esta pregunta, pues sería la Guerra Fría, que es la que coincide con la fecha que nos está dando el contexto. Exactamente. Acá no se está, la pregunta nos está evaluando la capacidad de localizar un hecho, ¿no? El hecho global, que en este caso es la Guerra Fría, que coincide con la fecha, y el contexto pues nos está dando pistas de en qué consiste como tal el hecho global. ¿Listo? Por acá están preguntando por la Guerra del Golfo, la Guerra del Golfo Pérsico, ¿sí? Que es como su nombre oficial. La Guerra del Golfo Pérsico, pues básicamente se dio en 1991 y fue por una invasión que hizo Irak a la República de Kuwait y que obviamente, pues digamos, tuvo una repercusión global cuando Estados Unidos intervino, ¿no? Al, al introducirse también al territorio de Irak, ¿vale? Entonces no coincide con la fecha y tampoco con el contexto, ¿listo? Y las otras, bueno, descartadas también por lo que mencionó Laura. ¿Listo? Para recordar, entonces, chicos, estas son como nuestros, sí, conclusiones o tendencias para que lo tengamos así presente, ¿no? Y que ustedes tengan como estas direcciones, pues, para que puedan como ahondar en lo que hoy hemos visto, porque sé que fue un montón de información, pero bueno, si ustedes tienen en cuenta estos tres eh, em, señalamientos que vamos a hacer, seguro van a poder ahondar en la información que dimos hoy. Sí, entonces siempre tener en cuenta que toda la realidad social, las prácticas, las problemáticas, los eventos, están directamente relacionados y determinados por el espacio geográfico, por las características de ese espacio geográfico, tanto en lo interno del territorio o del espacio, como en la posición que ese espacio tiene con respecto al resto del mundo, ¿cierto? No es lo mismo ser un país de América Latina que ser un país del norte de Europa. Eso tiene unas implicaciones porque las características del espacio geográfico son diferentes. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Igual con la historia, el devenir histórico determina los eventos y las problemáticas sociales actuales. Como decíamos, todo en la realidad social está encadenado, ¿no? Todo es causa y consecuencia de algo y no es una única causa ni una única consecuencia, ¿no? Uno de los principios de una de las, como de las primeras ideas muy importantes que nos dan las ciencias sociales es que los eventos y los problemas y los hechos históricos son multicausales, es decir, que tienen muchas causas y muchas consecuencias también, ¿cierto? Y este contexto histórico y geográfico, pues, es el que determina la posibilidad o imposibilidad de determinadas prácticas sociales o determinados problemas que encontramos en la realidad. ¿Todos los hechos tienen un principio de causalidad? Pregunta Nicolás. Sí, todo en la Sí, realidad.
En el estudio de las ciencias sociales, así es, ¿vale? Y como le decía Laura, no es una sola causa, porque la historia en sí no es que sea completamente lineal, es compleja, ¿no? Entonces hay muchos factores, actores, situaciones, ¿no? Que entran, digamos, a complejizar siempre los hechos sociales. Pero para hacer esto mucho más factible y práctico, nada, chicos, recuerden tener la cronología clara de hechos históricos, pues a nivel Colombia, por supuesto, pero también a nivel global, que pudieron repercutir en el caso colombiano, como en el contexto de la Guerra Fría, que se basaba el ejemplo de pregunta que traímos, para tener en cuenta, digamos, esa correlación que hay entre lo local y lo global. ¿Listo? Y como tal, el contexto del espacio geográfico, siempre en las prácticas sociales y, por supuesto, en los conflictos, en los hechos históricos también. Y hay que tener en cuenta una cosa que yo creo que es muy importante y es que la historia no es una verdad matemática, digamos, no es una realidad material y única, ¿no? La historia es un discurso también que se nos cuenta, ¿no? También es una construcción. Entonces, no hay una sola manera de decir las cosas, ni de exponer las ideas, ni de presentar los hechos. Entonces, conviene que seamos muy críticos también, críticos en la medida de que tenemos que evaluar todas las posibilidades, tenemos que ver de dónde vienen esos discursos para entender también cuál es la versión de la historia que se nos está contando, ¿no? No solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo y en todas las épocas históricas en las que vayamos a acercarnos pues a la realidad de los pueblos humanos, ¿cierto? Entonces, conviene tener en cuenta que esto es un discurso, digamos, es una construcción, es una versión de los hechos que nos cuentan y dependiendo del que le preguntemos, pues va a tener de pronto una opinión que tiende más hacia un lado o más hacia el otro, aunque haya un discurso que haya prevalecido por encima de los otros, ¿no? Que sea lo que llamamos hegemónico, ¿no? El que manda, ¿no? Sí. Eso también es un discurso. Excelente, excelente acotación la de Laura, chicos, porque volvemos otra vez digamos, a ese consejo que siempre damos sobre las fuentes, ¿sí? Obviamente las fuentes siempre van a tener un tipo, pues, de postura implícita, ¿sí? Si ustedes se remiten a unas fuentes de determinado tinte político o ideología política, pues seguramente les van a contar unos orígenes o unas justificaciones del conflicto armado, por ejemplo, pues desde una información sesgada por esa ideología, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues tener en cuenta esos contrastes, esas perspectivas que nos indica Laura sobre los hechos históricos, ¿vale? En el chat nos están preguntando por sugerencias, pues, como de fuentes para, para cuestionar, ¿no? Bueno, o para tener en cuenta esos hechos históricos de Colombia. Yo recomendaría a Orlando Falsborda, sí, es como, me parece que tiene una mirada, digamos, crítica sobre ciertos hechos y es fácil como entender esa eh, causalidad, pues, ¿listo? Entonces, pues nada, La subversión en Colombia es uno de sus libros. Vi que también algunos estaban recomendando La Franja Amarilla, ¿sí? Y bueno, la verdad es que hay bastantes opciones, pero pues lo importante es eso, como tener en cuenta esa causalidad de los hechos y su relación con el contexto latinoamericano y global. ¿Listo? Orlando Fals Borda. Orlando Falsborda, ¿vale? Que además Fals. fue un sujeto bastante importante para el contexto académico del momento. ¿Listo? Orlando Falsborda. Eso es. Bueno, pues hemos llegado al final de esta sesión. Les Sí, agradecemos mucho su participación, todas sus preguntas. De verdad que es muy importante para nosotras contar con sus ideas, con su participación y con sus aportes. Les agradecemos mucho que hayan estado acá y pues nos vemos en 8 días. excelente. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y bueno, recuerden que igual en nuestra plataforma en Puntaje Nacional tenemos simulacros, ¿sí? Ejercicios, planes de lectura y demás que ustedes pueden aprovechar para prepararse para la prueba y para ahondar
pues en lo que estamos viendo. Allá van a encontrar muchos más ejemplos de preguntas que les van a ayudar a contrastar lo que vemos acá. ¿Listo? Porque hay diferentes tipologías de pregunta en la prueba. Entonces, muchas gracias y feliz noche. Nos vemos en una semana. También.